Bienvenidos a Vivir Mejor para Vivir Más, el podcast donde hablamos de longevidad, ciencia y algo que a menudo olvidamos cuando hablamos de salud, la mente. En nuestra clínica de longevidad Eternity hacemos pruebas muy avanzadas para intentar adelantarnos a enfermedades como resonancias, pruebas genéticas y análisis de metabólicos. Pero hay algo que muchas veces no se habla. Cuando buscas tanto, a veces encuentras cosas que el paciente no espera encontrar. Y ahí es donde hay un papel fundamental en la medicina tradicional, casi nunca se ha integrado bien, que es la psicología. Y para hablar de esto tenemos con nosotros a Dailis, psicóloga y amiga que lleva más de 10 años trabajando en este tema. Bienvenida, Dailis, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Espero que tengas un día y podamos sacar un podcast. Seguro. Muy bien. Bueno. Nosotros en Eternity tenemos pacientes que vienen a hacerse un chequeo completo para optimizar la salud, mejorar la dieta, ejercicio, prevenir enfermedades. Pero a veces parece algo inesperado. Parece un aneurisma, un tumor temprano, una alteración genética importante. Y aquí hay algo que curiosamente los médicos nos enseñan durante unos años, pero no sabemos bien cómo poder explicarlo. Y es cuando tenemos un problema con el paciente, cómo podemos explicar algún tipo de enfermedad, cómo dar la noticia. Entonces, desde tu experiencia como psicóloga, ¿qué pasa realmente en la cabeza de una persona cuando recibe un diagnóstico inesperado? Bueno, lo primero es que recibir un diagnóstico inesperado te coloca en un momento de shock, ¿no? Nadie espera un diagnóstico de ese tipo, ¿no? Entonces, en ese momento, la persona se bloquea, ¿no? Es de una información que el cerebro no puede asimilar con facilidad. Y ahí es a lo que se llama choque emocional. La persona se bloquea, se distancia un poco de esa situación, de manera que esa información pueda ir asimilándola poco a poco, ¿no? Y se puede dar una fase de negación, es decir, la persona no acepta eso, no lo reconoce, ¿vale? Y en ese momento, pues comienza todo lo que es un poco el acompañamiento emocional, ¿no? Es como acompañar a esa persona a aceptar esa nueva realidad, ¿no? Sí. Que la va a acompañar durante un tiempo y a irla acercando cuidadosamente, ¿no? A ese nuevo diagnóstico que no sabemos cómo va a evolucionar, ¿no? Esta es la parte, ¿no? de inicio ante un diagnóstico de ese tipo, porque la persona está en un momento de vulnerabilidad. Sí, cierto. No, incluso nosotros nos sentimos a veces un poquito vulnerables en cómo poder dar la explicación y tenemos que poder separar un poquito la parte emocional de lo que es el diagnóstico y cómo poder solucionar y cómo poder encaminar bien al paciente a esa relajación o a ese entendimiento de esa enfermedad o de esa patología que le estamos informando en ese momento. Pero bueno, ustedes conocen mucho más cómo llevarlo, a nosotros nos cuesta un poquito más en sí. Pero bueno, hay estudios muy interesantes sobre esto. En muchas facultades de medicina se reconoce que la información o la formación en comunicación de malas noticias es mínima. A pesar de que es una situación más frecuente y muy frecuente y emocionalmente intensa en la práctica clínica. ¿Crees que los médicos muchas veces, sin quererlo, pueden generar más ansiedad que la propia enfermedad? Bueno, este es un tema bastante sensible, ¿no? Espero que los médicos me traten con cariño, pero sí, a veces pasa, ¿no? Creo que nadie está preparado para dar una mala noticia, esto es un hecho, ¿no? Esto no es un momento agradable, ni para el médico que lo tiene que comunicar, ni para la persona que lo tiene que recibir, ¿no? En muchísimas ocasiones, sobre todo en la actualidad, los médicos disponen de muy poco tiempo para manejar un momento tan vulnerable como ese, ¿no? Que es comunicarle a una persona que su vida va a cambiar, ¿no? Y sí, a veces pasa, ¿no? Luego hay médicos que también tienen un lenguaje muy técnico, ¿no? Y eso a veces no ayuda porque dejamos a las personas sobrepensando, ¿no? O sea, cuando no entendemos lo que nos están diciendo, pues, ¿no? Me quedo sobrepensando, me bloqueo, ¿no? Ocurren muchas cosas que son difíciles de manejar, ¿no? Pero los médicos en ese sentido, pues sí, a veces
no, no lo tienen fácil, ¿no? No, nos cuesta. Mira, ahí tengo una anécdota de un paciente que llega una vez a la consulta, una paciente muy preocupada, muy ansiosa, con mucho miedo porque le fuera a pasar algo. Bueno, analizando un poco su historia, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cuáles son tus síntomas? Me dice, bueno, es que yo tenía crisis de ansiedad, estaba muy ansiosa, fui al cardiólogo y me dijo que estaba bien, pero que tuviera mucho cuidado porque si seguía así me iba a dar un infarto. Y claro, ahora vengo aquí porque no quiero que me dé un infarto, ¿no? Este es un ejemplo claro de un médico bien intencionado, claro, ¿no? Pero que a lo mejor no fue muy asertivo a la hora de transmitir, ¿no? Y realmente esto es algo que hay que abordar porque genera mucho sufrimiento. Sí, sí que es verdad. A veces, en este caso era la mejor situación donde se podía encontrar el paciente, pero no era la mejor información que quería recibir. No, claro. No. Sí. Mira, nosotros como médico también pues lo vemos mucho, ¿no? Un diagnóstico puede destruir o reorganizar la vida de alguien. Son cosas que vamos viendo continuamente. Y ahí entra algo muy interesante cuando la medicina preventiva empieza a detectar problemas antes de que hayan los síntomas. Psicológicamente el impacto puede ser incluso mayor. ¿Cómo crees tú que se acompaña a alguien cuando tiene un problema potencialmente grave, pero aún se siente perfectamente sano? Bueno, realmente eso es bien difícil, ¿no? Porque dependerá mucho de la personalidad de la persona que tengamos delante, ¿no? Es decir, cuando le decimos a alguien que tiene una enfermedad grave pero se siente bien, es una información que se interpreta como contradictoria, ¿no? Porque si tengo una enfermedad grave y estoy bien, ¿no? Es difícil no hay un síntoma claro con el que yo pueda manejar, con el que me pueda relacionar, ¿no? Y se puede dar dos casos, o que la persona pues lo niegue, no crea, decida que, bueno, si estoy bien, estaré bien, ¿no? Y no asuma responsabilidad en lo que esa parte implica, o puede pasar que comience a sobrepensar, creo que es bastante frecuente, que se eleven todos los niveles de alarma y la persona viva constantemente alarmada, esperando a ver cuándo le va a pasar algo, que eso limite toda su vida. Y bueno, ahí lo importante es acompañar y devolver a la persona al presente, ¿no? Un día a la vez, ¿no? Sí, sí. Yo creo que en esto es cierto. Hay gente que le gustaría, y te dicen que le gustaría saber, y gente que no le gustaría saber nada. Pero aún así, tanto en un caso como en el otro, ciertamente es necesario. Y te cambia la vida. Sí. Te cambia. Si quieres saber y ya lo sabes, te va a cambiar. Sin duda. Y si no quieres saber, pues vas a estar con la duda porque estás haciendo unas pruebas, pruebas. Caso que vayas a hacer unas pruebas simplemente de control, no te quieran decir nada y quieras llegar al azar, bueno, hasta el día que empiezan a notar los primeros síntomas y empezamos con las alarmas y ya sea posiblemente pudiera ser tarde. Este es uno de los motivos de Eternity, de poder localizar antes de que suceda, de poder detectar algunas patologías más frecuentes. Vamos a hacer ahora un ejercicio casi filosófico. Imagínate que la medicina realmente logra algo que muchos científicos ya consideran plausible, es que las personas pueden vivir 300 o 400 años manteniendo su juventud biológica. ¿Estamos psicológicamente preparados para vivir tanto? Ya que gran parte de nuestra vida gira alrededor de objetivos como el estudiar, trabajar y formar una familia. Es una pregunta difícil, ¿eh? Nadie te dijo que iban a ser fáciles. Pero pues no sabría decirte. Creo que todo evoluciona más rápido de lo que los humanos podemos evolucionar, ¿no? Y bueno, creo que sobre la marcha posiblemente sí, ¿no? Al final nos hemos ido adaptando, ¿no? Nos ha costado, hemos sacrificado cosas, pero nos hemos adaptado, ¿no? Y creo que con el soporte de la medicina seguramente nos adaptaremos. Lo que probablemente es pues cómo sería la vida, ¿no? Cómo nos organizaríamos, si a día de hoy ya tenemos una crisis de sentido, de identidad, de qué, ¿no? Cómo nos identificamos, pues me imagino que si viviéramos 300, 400 años, las crisis existenciales se multiplicarían, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, porque creo que en todo este tiempo y en la evolución de los tiempos, en los años que ha ido la tecnología evolucionando y ha ido evolucionando todo,
nos vamos adaptando. Pero lo que no queremos es volver atrás. O sea, ya no nos adaptaríamos a no tener un mando de distancia en televisión, a levantarse para cambiar los canales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que es a mejorar, en algunos casos, nuestra vida siempre es fácil de acostumbrarse. Pero, claro, pensar así, 300, 400 años, ¿qué haría yo con tanto tiempo? ¿Y qué hago? ¿Y cuándo tendría los hijos? ¿Cómo me organizo? Pero como la evolución tampoco va yendo de un día a otro, yo pienso que podría ser... Costaría, pero nos acostumbraríamos. Como mínimo sería interesante, ¿no? Es algo que vale la pena descubrir y que, bueno, sí, también nos daría oportunidades, ¿no? El hecho de que la vida sea limitada también nos limita, ¿no? Hay quien tiene muchas ganas de aprender, de hacer cosas, ¿no? A veces como lo de si pudiera ser antes con lo que sé ahora, ¿no? ¿No? Esto jugaría un papel importantísimo. ¿no? Podríamos dar uso a todo lo que hemos ido aprendiendo durante toda la vida, ¿no? Y a ponerlo en práctica. Y dar pasos más lentos y poder tomar determinaciones más lentamente y poder ver las cosas de otra forma. Claro, una media 80 años, 90 años de vida que uno piensa siempre que puede tener, pues intenta hacerlo todo a los primeros años, ¿no? Empezamos los estudios, acabar la carrera, un buen trabajo, una buena estabilidad, una buena pareja, una buena familia, los niños, tenerlos ya con los estudios para poder descolgarte y luego pues continuar un poquito con todo este tema. Entonces pienso que nos daría mucho más tiempo, porque realmente tú paras a pensar cuando tienes 40, tienes 50 o tienes ya 60 años, 61 como tengo yo, y piensas y dices, bueno, espérate, es que me queda ya poco. Bueno, yo espero que nos va a quedar más tiempo de lo que uno piensa, ¿eh? Yo soy de los que piensa que no nos va a quedar poco tiempo, sino que la tecnología y la ciencia estamos actuando en ello y podemos vivir con más calidad de vida durante mucho más tiempo. Mira, hay algo curioso en la mente, en la historia de la humanidad. Y durante miles de años nuestra identidad ha estado muy ligada al trabajo. Trabajar, construir, cuidar hijos, sacar adelante la familia, como te decía, ¿no? Entonces, si viviéramos 300 o 400 años, ¿qué pasaría si ya no necesitáramos trabajar, por ejemplo? ¿Qué crees que las personas harían si no necesitáramos trabajar? El trabajo, algo cotidiano que ya nos enseñan también desde niños, ¿no? Que vamos a estudiar, pero tenemos que trabajar para poder lograr las cosas. Es difícil, ¿eh? Porque, bueno, aquí está también si te dedicas a un trabajo vocacional o no. No todo el mundo trabaja haciendo algo que le gusta, ¿no? Pero sí es cierto que el trabajo nos da estructura, ¿no? Nos da un propósito, nos levantamos con un horario, nos da una rutina, ¿no? Y el hecho de... nos llena, a fin de cuentas, una parte de nuestro tiempo vital, ¿no? Si el trabajo no existiera, pues probablemente pues como se configura nuestra identidad, todo eso cambiaría, ¿no? Quizás habría que generar otras fuentes, ¿no? Donde yo me puedo construir, donde yo me puedo realizar y probablemente las personas que tengan un trabajo vocacional que les gusta, pues... ¿no? Sería difícil, ¿no? O podrían hacerlo cuando quieran y las que no podrían dedicar su vida a aquello que les puede enriquecer como persona. No sé, realmente plantea una cuestión importante. No imagino ese escenario. No, la pregunta aparece porque realmente descontando las horas de dormir, las horas de sueño, las horas de descanso, importantes, muy importantes en nuestra vida, pasamos muchísimo tiempo. Si cuando empiezas a ver, pasas mucho tiempo, ¿no? Después de que estudias, que también pasamos mucho tiempo estudiando, pero pasas mucho tiempo trabajando. Entonces, claro, es una gran parte de nuestra vida la que al final quedaría un poco así libre. Pero como tú bien dices, encontramos soluciones y más la tecnología como está yendo y la vida como está evolucionando, encontraríamos bastante. Puede que le daría oportunidad a los humanos para colaborar más en beneficio común, ¿no? Y menos en un objetivo económico. A lo mejor nos podemos redescubrir colaborando entre nosotros para objetivos comunes, más bien comunitarios, que tan personales, ¿no? Sí. Quizás el hecho de vivir más nos vuelva a reconectar con esta parte de nosotros, ¿no? Muy importante, eso se puede quedar ahí en el aire porque es importante y la necesitamos. Mira, hay otra pregunta que
que es para mí importante, que sería el tema de la maternidad. ¿Vale? Nos cambiaría mucho. Hoy ya estamos viendo que la edad media del primer hijo sigue subiendo en muchos países. Entonces, si viviéramos 300, 400 años, volvemos al mismo ejemplo, ¿la gente tendría hijos a los 120? ¿Qué te parecería? Pues depende, ¿no? Si la biología nos lo permite, sería genial. Que nos permitiera y que estemos en condiciones de salud para poder enfrentar lo que es la maternidad, ¿no? Que a día de hoy creo que es un tema muy importante. No sé si tendríamos hijos. Si la biología lo permite, seguramente sí. A día de hoy la biología no lo permite del todo, o sea, necesitamos a la ciencia y ya se ha ido alargando. Es una posibilidad, ¿no? Las mujeres también, el hecho de tener hijos nos cambia la vida. Esto es así. Completamente. Nos cambia la vida y es un corte importante, ¿no? Sobre todo en el futuro profesional. También depende cómo quieras llevar la maternidad. Pues yo recuerdo que tuve 2 hijos y me encanta ser mamá. Entonces, pues no tenía tiempo para todo. Tuve que priorizar, ¿no? Entonces, a lo mejor vivir más años nos daría oportunidades, quizás realizarnos un poco más, ¿no? Y no vivir toda esa etapa tan atropellada, ¿no? Intensa. Poder descansar, sí. sería algo importante. Aunque creo que cuando lleváramos ya años viviendo 300 o 400 años, volveríamos a llenar nuestros espacios, nuestras horas y nuestros años con actividades. Dios. Como ahora. Esperemos que no. Estaríamos siempre ocupados. El día tiene 24 horas, tiene 48, lo ocupas y si tuviera... Siempre queremos más. Siempre queremos más. Nos vamos ocupando. Y luego nos quejamos también. Pero bueno, esto forma parte, me imagino, tú como psicóloga forma parte... Hay derecho a la queja. A la queja saludable hay derecho. Mira, según varios informes de robótica doméstica, se espera que el número de robots en hogares crezca de forma exponencial en los próximos años. La llegada de la IA, ya has visto que está avanzando bastante todo. Entonces, en algunos escenarios tecnológicos se habla de decenas de miles de robots domésticos y desplegados inicialmente y multiplicándose rápidamente en pocos años. Esto es lo que tenemos a la orden del día. Te voy a hacer una pregunta sencilla, como todas las que te he hecho hasta ahora. Cuando vivamos con robots humanoides en casa, ¿crees que la gente acabará enamorándose de ellos? Es una posibilidad. Es una posibilidad porque a día de hoy, y tal y como vamos, hay una crisis de vínculo humano, ¿no? Es decir, las personas les está costando cada vez más conectar emocionalmente. Creo que no se entiende ni qué cosa es conectar emocionalmente, ¿vale? Entonces, pero es una necesidad que está ahí. O sea, los humanos necesitamos conectar para sobrevivir. Entonces, pues si la inteligencia artificial nos ofrece una oportunidad, creo que se aprovechará, ¿no? A fin de cuentas, proyectamos emociones, nos gusta que nos digan lo que queremos escuchar, esa sensación de sentirnos acompañados, de sentirnos vistos, ¿no? Que se puede dar, pues sin duda establecerá un vínculo. Sí, tú lo has dicho, ¿no? Es de sentirnos escuchados, porque mucha gente lo que no sabe es escuchar. O sea, hablar se habla muy fácilmente, más fácilmente que saber escuchar. No oír, estamos hablando de escuchar, poder entender y poder ver y poder entender lo que te están preguntando, lo que te están transmitiendo para darle una opinión al respecto, no rápidamente una negación, una respuesta drástica, ¿no? Y sobre esto hace poco había unas noticias de que había habido el primer caso que por IA y todo, una persona pues le había dejado la pareja, la novia, y entonces pues estuvo enganchado a la inteligencia artificial y se enamoró de la inteligencia artificial, y al final cuando le dijo que quería tener mucha más relación con ella, pues le dijo que no podía tenerla porque no dejaba de ser una inteligencia artificial, y hubo un suicidio, se oyó hace muy poquito en el primer caso, me parece que fue en Estados Unidos, o sea que empiezan a haber vínculos, como bien dices, con inteligencia artificial bastante cercanos, ¿no? De hecho, hay una investigación sobre esto. Algunos estudios sobre apego humano a la inteligencia artificial describen lo que llaman el Human
attachment, ¿no? Un vínculo emocional unilateral que las personas desarrollan con sistemas inteligentes. Esto está sucediendo, está a la orden del día hoy. Entonces, si los humanos somos capaces de enamorarnos de personajes de ficción o de incluso mascotas, ¿no sería casi inevitable que ocurriera con inteligencia artificial que simulen empatía? Creo que sí, o sea, creo que vamos en ese camino, ¿no? Es decir, ya a veces tú estableces un vínculo, te relacionas con un personaje de la televisión o un actor y no lo conoces de nada y sin embargo generas reacciones emocionales, te gusta verlo, ¿no? Lo sigues, te apasiona, ¿no? Te influye muchísimo en tu conducta, ¿no? Entonces, decir, sí, se dará los vínculos emocionales. El único problema o que veo es esto que has dicho, ¿no? A fin de cuentas es un vínculo unilateral, porque una inteligencia artificial solo puede simular, o sea, te va a devolver unas reacciones que además son muy predecibles, o sea, son las que tú esperas, ¿no? Cierto. Y me preguntaría si todos amaremos igual, ¿no? Si lo que nos devuelven siempre será lo mismo, la diversidad, ¿dónde va a quedar? Exacto, ¿no? ¿Qué es lo que enriquece a la humanidad? Yo te voy a dar un ejemplo. En la consulta tuve una paciente, es curioso, tuve una paciente joven, ¿no? Que me decía que tenía que ir a cenar, con el nuevo novio. Digo, ay, mira, ya tienes novio. Dice, bueno, tenía 4. Dice, iba con 4. Dice, y al final, pues este es el que más me conviene. Digo, bueno, si ya sabes cuál es el que más te conviene, perfecto, ¿no? Porque si ya también te define. No. Dice, fue la inteligencia artificial. Tuve que decirle todo lo bueno que veía de uno, lo bueno que veía de otro, la edad que tenía, cómo era una persona, cómo era la otra. Le dije el horóscopo, le dije todo de los 4. Y me dijo que el que más me convenía era este. Dice, ya corté con los demás y me voy a cenar con este, porque es que me ha dicho la inteligencia artificial. O sea, que a veces hacemos caso a la inteligencia artificial. Pero bueno, esto es como la lotería, ¿no? Cuando tú dices, ¿qué hago? Y haces una ruleta y dices, pues voy a este. O sea, pues en este caso que tú dices, bueno, esta persona pues se quitó la responsabilidad de decidir. Exacto. ¿No? Que es algo que nos construye como persona, es decir, nuestra capacidad para tomar decisiones. Aquí es donde evolucionamos, donde, ¿no? Si alguien puede pensar por mí, ¿para qué voy a pensar? Sí, no, y que te quita responsabilidades, porque si no ha salido bien, mira. Le vuelvo a preguntar a la inteligencia, ¿no? Lo siguiente. Mira, de hecho, algunos estudios muestran que la interacción emocional con la inteligencia artificial puede evolucionar en 3 fases. La expectativa funcional, evaluar la parte emocional y finalmente el apego psicológico. Estamos siempre evaluando entre estas tres. Eso es lo último que estuve leyendo hace poquito, ¿no? Por eso te quiero hacer esta pregunta. Hay otro fenómeno interesante. Cada vez vemos relaciones más cortas y menos tolerancia a la frustración. Te habrás dado cuenta también diariamente. ¿Crees que una pareja artificial que nunca discute, siempre escucha y nunca abandona podría resultar psicológicamente más cómoda que una relación real? Psicológicamente más cómoda, creo que sí. Sin duda. La pregunta es si la comodidad es lo que se espera de una relación de pareja, ¿no? Porque una relación cómoda, pues a lo mejor te quita la contradicción, ¿no? O sea, si la inteligencia artificial siempre está de acuerdo contigo, si a todo te dice que sí, si siempre es lo que tú esperas, pues no hay la contradicción, ¿no? No hay la discusión de la pareja, que de una manera saludable aporta, ¿no? Ayuda a la persona a evolucionar. Construye. Te muestra también, pues, oye, pues, ¿dónde están tus límites, ¿no? ¿Dónde a lo mejor te equivocas, ¿no? Y recuerdo porque mi padre siempre me decía que las contradicciones generan desarrollo. O sea que si no hay contradicción, pues ¿para qué vamos a cambiar? También, ciertamente esto es importante. Lo que pasa, no sé si ves también en tu día a día que hay muchas parejas que están acomodadas pero no enamoradas. Fíjate el cambio del término. Siguen siendo parejas, se consideran parejas, son pareja, salen como pareja, la gente las conocemos como pareja, pero es más acomodado que no enamorado. ¿No te has dado cuenta también de eso?
Entonces, lo digo por el tema un poco con la IA también, ¿no? Que se acomodan, pero hay parejas actualmente que están acomodadas. Bueno, yo como soy yo de psicología tengo lo que damos en la carrera, pero parecemos psicólogos en la consulta, ¿no? En la consulta médica a veces tienen que descargarse, tienen que conversar contigo y te cuentan cosas que dices, sin relación no tengo ninguna con mi marido, y viene, entra y sale y tal, no sé qué, y llevan años así. Entonces dice, no se va a fijar en nada de lo que yo me haga, no se fija en nada, como si llego, como si no llego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces veo eso que es un acomodamiento, es una pareja acomodada, es la pareja que quieren seguir así, pero no enamorada. Y esto también es un punto fundamental, pienso, en una pareja, como conocemos la pareja o la familia. Sí, las parejas, bueno, una pareja se puede conformar por muchas cosas, ¿no? La realidad es que después que uno lleva cierto tiempo con una pareja, lo que se entiende por amor puede variar, ¿no? De una pareja a otra, pero a fin de cuentas es un acuerdo común entre dos personas que tienen libertad para decidir, ¿no? Y a veces cuando miramos una pareja así desde fuera, puede que tengamos una percepción equivocada, ¿no? Que luego desde dentro pues ellos entiendan, sí que tengan una manera de relacionarse que a ellos les funciona para sostener su vida, ¿no? Entonces hay que ser muy prudente a la hora de emitir es muy respetable, exactamente. Una opinión. Es la opinión, muy bien. Mira, algunos de los investigadores también están estudiando cómo la soledad influye en todo esto, porque inevitablemente la soledad es mala, siempre se ha dicho que es muy mala, aunque hay gente que le gusta. Hay trabajos que amenazan con las personas mayor sensación, hay parejas que no... personas con mayor sensación de soledad, vamos a decirlo, ¿no? Yo tengo bastantes pacientes que es lo que me transmiten, ¿no? El tema de la soledad. Tienen que antropomorfizar más los robots, es decir, a verlos como si fueran humanos. Sería lo que están intentando hacer ahora, ¿no? Están dándole una forma mucho más de persona, no solamente hablar con un equipo, hablar como hablamos con Alexa o un equipo de estos, sino verlo como una persona, como humanizarlos un poquito más, ¿no? Aunque sea visualmente. Si las máquinas acaban cubriendo las necesidades emocionales básicas, ¿podríamos acabar viviendo en una sociedad con menos relaciones humanas reales? Sí, de hecho, pienso que a día de hoy tenemos menos relaciones humanas reales. Antes lo comentabas, ¿no? Sí. Y sí, lo que pasa que, bueno, es cierto que tener la oportunidad, ¿no? De que la inteligencia artificial pues acompañe a personas que están solas porque por su contexto no tienen otra opción, pues también me parece bien, ¿no? Al final es ofrecerle a la persona una oportunidad, ¿no? No dejarla sola con su soledad. Pero la cuestión es que todos nos aprovechemos, ¿no? de esa comodidad que da eso, y que al final pues las personas pues no se relacionarán, no habrá una necesidad, porque tendré todo en casa. En la medida que esté cómodo, es la incomodidad lo que me impulsa, lo que me mueve a buscar, a salir de casa. Si tengo robots que pueden simular empatía, pues a lo mejor ya no salgo. Claro, también depende de las edades, pienso que un poquito depende de la edad, ¿no? Cuando tienes una edad avanzada estás sola en la vida, y ya no, bueno, tienes los hijos que cada uno están en su casa y te sientes, bueno, hasta ahora las mascotas eran Sí, entonces sí. El poder consultar, preguntar, informarse y comunicarse, que es una de las necesidades que tiene el ser humano, la comunicación, con alguien, aunque sea con una inteligencia artificial, creo que es algo interesante. Sí, pienso que es más peligroso para los adolescentes, realmente, que es una etapa donde se está construyendo cómo las personas nos relacionamos, ¿no? Aprendemos a generar vínculos fuera del entorno familiar y bueno, creo que esa es una edad muy vulnerable. Yo cuidaría mucho este tema de los robots con empatía, pues en la adolescencia, ¿no? Protegería mucho, sobre todo la adolescencia y la juventud, porque si no, quitamos la oportunidad de aprender. Sí.
Sí, ¿no? Solo aprenderemos a reírse cuando me encuentre con una persona delante, me moriré de miedo y saldré corriendo. No. Por eso decía que la edad es importante, depende. Sí, creo sí. que varía mucho esta pregunta que te hacía dependiendo de la edad de la persona. Y vamos a entrar en un tema más delicado todavía, entrando en la inteligencia artificial. Cada vez más personas utilizan herramientas de inteligencia artificial para hablar de sus problemas personales, como el ejemplo que te decía de mi paciente, ¿no? ¿Qué riesgos tiene usar la inteligencia artificial como psicólogo? Utilizarla como un psicólogo, que se están dando casos también que utilizan la IA como si fuera un psicólogo. ¿Qué riesgos podría tener desde tu punto de vista? Bueno, la inteligencia artificial tiene cierta utilidad para proporcionarte un tip, para dar una respuesta rápida, ¿no? En un momento puntual, ¿no? Pero te quita la posibilidad del contexto, ¿no? De entender en una consulta. No solo se tiene en cuenta o se evalúa lo que el paciente dice, sino también lo que no dice. También cómo mira, ¿no? Cómo se mueve, ¿no? Quién le acompaña, ¿no? Todo esto influye en una consulta de psicología, ¿no? El psicólogo no solo te aporta su conocimiento como profesional y su acompañamiento, sino te da la oportunidad de tener un vínculo, ¿no? De generar un vínculo sano que te pueda acompañar, ¿no? a liderar un proceso, ¿no? Y un proceso terapéutico. Y ciertamente la inteligencia artificial no puede sustituir una relación humana. Es decir, puede darte un tip, puede decirte lo que quieres escuchar, puede contestar una pregunta directa, ¿no? Pero no puede saber lo que no dices. Ciertamente. De todas formas, de hecho, en algunos estudios experimentales sobre la interacción con chatbot, que le llaman, muestra algo muy interesante. Cuando el uso se vuelve muy intensivo, puede aumentar la dependencia emocional y reducir la estabilidad social real, ¿no? Como tú decías. Hay otro problema. La inteligencia artificial puede simular empatía, pero no puede asumir responsabilidad clínica, en este caso, ¿vale? ¿Cuál sería la diferencia entre sentirse escuchado y ser realmente tratado psicológicamente? Bueno, detrás de un proceso de psicoterapia, además de escuchar, que es un objetivo en sí, o al menos yo lo valoro como un objetivo en sí, ¿no? También hay objetivos terapéuticos. Es decir, la persona que viene a la consulta viene con un malestar, o con una demanda, o con un trastorno, o con un problema, ¿vale? Y el psicólogo tiene que liderar, tiene que saber a dónde va conjuntamente con esa persona, ¿no? Y eso la inteligencia artificial no lo puede tener en cuenta. Es como un acompañamiento. ¿No? Exacto. En un proceso de psicoterapia hay toda esa parte, ¿no? de objetivos, de respetar los tiempos, ¿no? También en algunos momentos hay que poner al paciente enfrente de cosas que a lo mejor no quiere escuchar. Probablemente hay que provocar, ¿no? Probablemente hay que dejar, ¿no? Hay objetivos que no solo son en la terapia en sí. Yo siempre digo en mi consulta que lo que se hace en un proceso de psicoterapia ha de servir fuera, ¿sí, no? Tú lo tienes que poder usar en tu vida, ¿no? Te tiene que enriquecer, tiene que responder a esa necesidad, ¿no? Sí, esto muchas veces me encuentro cuando dicen, no, ¿yo para qué voy a ir al psicólogo? Si lo que me dice es que tengo que hacer esto y lo otro, y no quiero hacer esto y lo otro. Digo, no. Entonces, o a veces dicen, no, lo que quiero es que me diga qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y entonces, pues yo les digo, es que no te tiene que decir lo que tienes que hacer, te está diciendo cómo debes comportarte o cómo te está dando una guía, pero la práctica la tienes que poner tú. Pero si lo que quieres es que te dé la solución mágica, la fórmula mágica, pues esto no es ir al psicólogo. No. Es que lo piensas, magia no podemos hacer. Pero no magia, pero quieren que le des la respuesta, lo que tiene que hacer. Dime qué tengo que hacer. No es así. No es tan sencillo. No es tan sencillo. No siempre lo que el paciente, claro. No siempre lo que el paciente quiere es lo que el paciente necesita, ¿no? Exacto. Y encontrar eso y que se comprometa con su necesidad y no con su deseo, ¿no? A veces es
es un objetivo. Es un objetivo que hacemos. Mira, hoy hemos hablado de algo que muchas veces olvidamos cuando hablamos de salud y longevidad. Podemos vivir más años, podemos retrasar enfermedades, podemos incluso imaginar un futuro donde vivamos siglos, pero hay algo que seguirá siendo esencial. ¿Cómo vivimos esos años por dentro, Dailis? ¿Cómo vivimos esos años? ¿Cómo vivimos esos años de siendo longevos? ¿Cómo podemos vivir esos años? Que es una pregunta ya casi final a nuestro... ¿Qué nos podrías decir en todo esto tú? Mira, pues creo que eso es algo que me encantaría descubrir, ¿no? En primera persona, pero creo que nos abre un abanico de posibilidades a la ciencia, a los humanos, a todos en general. Probablemente surgirán nuevas profesiones, nuevas intenciones, las personas tendrán tiempo para hacer cosas que les gusten. Espero y deseo que la vida se ralentice. Pero es emocionante, ¿vale? ¿eh? Sí. Es emocionante. Y que todo ese tiempo se aproveche, ¿no? Se aproveche en beneficio de las personas y que no repitamos quizás los errores, ¿no? Que ya hemos vivido del pasado. Mira, porque al final el objetivo no es solo vivir más, sino vivir más, pero vivir mejor. Mira, Dailis, vamos a vivir una utopía. Si tú pudieras decirle, ¿qué le dirías a tu yo del futuro? ¿Cuál sería el mensaje que le enviarías a tu yo de dentro de 100 años, 200 años, 300 años? A tu yo del futuro. ¿Qué mensaje le darías? Bueno, más que un mensaje le diría una frase de un poema. A mí me gusta mucho la poesía, así que hay un poema de Chaplin que se llama Saber vivir, ¿vale? Y hay una parte de este poema que dice textualmente: cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y de preocuparme por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez, y eso se llama plenitud. Qué lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo. No lo conocía, pero muy lindo. Creo que has respondido perfectamente mi pregunta. Muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.